Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Vamos a hablar hoy acerca de Juan 3:36, que dice lo siguiente. Aquí está hablando Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. El que desobedece. Vamos a ver eh, cuál es la definición de esta palabra griega, no obedecer o desobedecer. Vamos a ver su área semántica con respecto a cómo se utiliza en el Nuevo Testamento y vamos a tratar de dilucidar si está hablando de salvación por fe o si está hablando de salvación por fe más obediencia, siendo la obediencia un requisito para la salvación. Pero obediencia, ¿en qué sentido? Obediencia a los principios bíblicos, obediencia a la ley de Moisés, obediencia a los 10 mandamientos, obediencia, ¿en qué sentido? Una obediencia general, que uno está buscando a Dios y aunque peque, uno se arrepienta y uno sigue adelante y no es perfecta, pero por lo menos estoy buscando a Dios. ¿Eso es lo que Dios requiere del ser humano o solo requerirá fe? Entonces vamos a ver qué es lo que las escrituras dice con respecto a este tema. Y bueno, vamos a leer el pasaje en su contexto y está hablando Juan el Bautista y dice lo siguiente. El que viene de lo alto está por encima de todo. Bueno, de hecho vamos a comenzar del 3:25, ¿verdad? Ya decía yo, estaba comenzando a mitad de asunto, pero aquí es donde comienza todo. En Juan 3:25, entonces aconteció una disputa entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Así que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bueno, él está bautizando y todos están acudiendo masivamente a él. Juan respondió y dijo, una persona no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Y esto aplica tanto a ustedes como a mí. Yo no puedo recibir nada a menos que Dios me lo dé. Por eso ahí cielo aparece con una mayúscula, una letra mayúscula inicial. Versículo 28. Ustedes mismos pueden testificar que yo dije, dice Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan el Bautista les está aclarando que Jesús es el Cristo, esa persona, ese personaje a quienes sus discípulos se refirieron como el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Ese está diciendo Juan Bautista, yo no soy el Cristo, ese es el Cristo y ustedes bien lo saben. Ahora el versículo 29 dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se llena de gozo con la voz del novio. O sea, ¿de qué está hablando Juan el Bautista? Entonces aquí el novio es Jesús. El amigo del novio es Juan el Bautista. ¿Quién es la novia? La novia son aquellas personas que están siguiendo al Mesías y que posteriormente van a llegar a ser la iglesia de Cristo cuando él dijo, yo sobre este lecho rocoso construiré mi iglesia, sobre la declaración de Pedro. Entonces, ahí están los tres personajes, el novio que es Jesús, la novia que es la iglesia o en ese momento los seguidores de Jesús y el amigo del novio,
claro que el que tiene a la novia no es el amigo del novio, aunque hay algunas películas que eso es lo que ocurre, ¿no? Sino que el novio tiene a la novia. Pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se llena de gozo con la voz del novio. Y continúa Juan el Bautista, así que este mi gozo ha sido cumplido. Wow, o sea, él ya cumplió, él anunció la venida del Mesías, abrió el camino y ya vino el Mesías. Entonces, él está retando a sus discípulos para que vayan a Jesús. Y incluso décadas más tarde, Pablo se encuentra en Éfeso con un grupo de jóvenes que eran discípulos de Juan el Bautista y les preguntó, ¿y recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos de qué está hablando. Entonces él vino y lo bautizó y recibieron en ese momento el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, incluso décadas más tarde, imagínense el impacto de Juan el Bautista. Décadas más tarde habían seguidores de Juan el Bautista. Y el versículo 30 dice, Él debe crecer, pero yo menguar. Hoy sí vamos al 3:31. El que viene de lo alto está por encima de todo. El que viene de lo alto. Aquí se refiere a Jesús. Lo alto está con mayúscula inicial porque se refiere a la deidad. El que es de la tierra, ahí está hablando Juan el Bautista de él y de todos nosotros. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. Y sigue hablando del contraste. El que viene del cielo está por encima de todo. O sea, imagínense qué profundo lo que Juan el Bautista le está diciendo a su grupo de discípulos. Versículo 32. Y lo que ha visto, ¿quién? El que viene de lo alto, o sea, Jesús, el que está por encima de todo. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Otra vez, una, digamos, indirecta para con sus discípulos. Reciban el testimonio que Jesús es el Cristo. El que recibe su testimonio, y según Juan 1:12, recibir es lo mismo que creer. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Y el apóstol Juan habla más acerca de esto en el capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Porque aquel a quien Dios envió, y con mayúscula aquel, porque se refiere a la deidad, a Jesús, habla las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu en parte. Miren, aquí salen las tres personas de la Trinidad. O sea, Juan vio cuando vino una paloma y él identificó y supo que ese era el Espíritu Santo en forma corporal y posó sobre Jesús. De Jesús fue el ungido de Dios. Jesús fue ungido no con una parte, con todo el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de... Y bueno, en Isaías sale espíritu del Señor, sale las 7 facetas del Espíritu Santo y Jesús lo recibió todo. Él era el ungido. Cuando Jesús murió y resucitó y cuando ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo de una forma especial, no que no estuviera antes en la tierra, sino que para morar en las personas, que es lo que usted y yo tenemos morando adentro de nosotros, si es que hemos llegado a creer en Jesús como nuestro Salvador.
Ahora dice el 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y aquí podemos recordar que también Juan fue testigo cuando él bautizó a Jesús, que se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo en quien me complazco, en quien me he complacido. Como Dios está hablando desde la eternidad, es me he complacido, me complazco y me seguiré complaciendo. Ahora, el Padre ama al Hijo. Eso para Juan está claro. Y ha entregado todas las cosas en su mano. Y el 36 termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa es la conclusión final de todo lo que está diciendo Juan el Bautista a sus seguidores. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida. De Juan está colocando a Jesús el Cristo en un podio y le está diciendo a la gente, crean en él. Y el que lo desobedece, entonces dice acá, no verá la vida. O sea, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él hasta el momento que cree en Cristo. O si nunca confió en Cristo y murió físicamente, entonces la ira de Dios va a permanecerá sobre él siempre, por una eternidad. Aquí la clave es el que desobedece al Hijo. Esta palabra, y es lo que le decía, estará diciendo, si creo en Jesús tengo vida eterna, pero si le desobedezco, entonces la pierdo la salvación. O estará diciendo, si creo en Jesús tengo vida eterna, pero si no llevo una vida de obediencia, significa que nunca fui salvo. ¿Qué papel juega mi obediencia en la salvación? ¿Obediencia a qué y en qué sentido? Aquí esta palabra, para comenzar, es la palabra apitheo. Esta es la palabra número G544 según el listado de, de Strong. O sea, G de griego, y esto se designa como el número de Strong. Entonces, Strong, que es el apellido de un erudito, armó un equipo como de 30 personas y entre todos hicieron el trabajo, se tardaron varios años, pero hicieron una concordancia exhaustiva y contaron el número de palabras del Nuevo Testamento griego. Resultó ser cerca de 5.800 aproximadamente. Esta es la número 544. Strong, aparte de su concordancia, al final de su obra puso un diccionario sencillo, un diccionario breve, sencillo. Y entonces yo se los traduzco aquí al español. Entonces la definición de Strong es no creer, apitheo significa no creer de manera voluntaria y perversa. Es decir, que la persona está siendo incrédula a algo que Dios le está diciendo, pero esa incredulidad denota perversión, denota que a propósito está haciendo una obra perversa. Ahora, también Strong dice que significa no obedecer. Vamos a ver qué es lo que dice Thayer. Thayer da dos definiciones y una con dos incisos. La primera definición es que apiceo significa no permitirse a ser persuadido. Ok. No permitir ser persuadido, que uno mismo no permita ser persuadido. ¿Sí? Y entonces da 1A,
rechazar o negarse a creer. Y número B, rechazar, creer y obedecer. O sea que la persona está rechazando creer y obedecer. Las dos cosas. Y la segunda definición es no acatar, no ceder, no obedecer. Entonces vamos viendo cómo las definiciones incluyen el concepto de no creer y el concepto de no obedecer. Y el diccionario expositivo de Vine o Vine dice que esta palabra significa rehusar ser persuadido, rehusar la creencia, ser desobediente, denota rechazo obstinado de la voluntad de Dios. Y entonces, apiceo tiene un área semántica de no creer, pero no solamente no creer, sino desobedecer. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces nosotros en español podemos usar una frase para describir la totalidad de esta área semántica. Y eso lo vamos a ver al final del video. Estas son las definiciones. Ahora vamos a ver el uso de esta palabra. Traducción de la palabra apiceo G544 al español en varias versiones. Y entonces vamos a revisar y vamos a ver las 16 veces a donde sale esta palabra en el Nuevo Testamento. De estas 16 veces, a- hay 5 autores diferentes que la utilizan en 5 cartas distintas, que son el Evangelio de Juan. Juan lo usa una sola vez en la boca de Juan el Bautista. El libro de Hechos, escrito por Lucas, el médico amado. Romanos, escrito por Pablo. Hebreos, escrito ya sea por Pablo o por alguien de la comunidad paulina. Y Primera de Pedro, escrito por Pedro. Entonces tenemos 5 autores en 5 cartas que utilizan este término. Así que eso nos permite ver de una manera amplia cómo se utilizaba en el primer siglo y cómo se utilizaba en particular en el contexto del Nuevo Testamento. Varias personas. Vamos a revisar este pasaje, perdón, esta palabra. eh, en la palabra preservada, que es mi traducción, en la Reina Valera del 60, que es de Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia de las Américas, que es otra editorial distinta a otros publicadores, que esta es la casa de publicación Lockman, creo que se llama, la NBI, que son de Bíblica, y la NTV, que es de Tyndale House. Entonces, tenemos 4 grupos editoriales distintos en distintos momentos, distintos tiempos, distintos trabajos y un quinto traductor que es su servidor. Así que pienso que va a estar interesante. También quiero que consideren 2 preguntas. Primero, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién o quiénes son los desobedientes en ese pasaje? ¿Y desobedientes a qué? ¿Son desobedientes a la ley, a los principios de Dios, a la voluntad de Dios? No matar, no mentir, ese tipo de cosas. Orar, estar siempre amando al prójimo. ¿De eso está hablando? ¿O desobediente al mensaje del Evangelio? Y este es el primer pasaje. Vamos a, vamos a saltarlo porque lo vamos a revisar hasta el final. El segundo es Hechos
14:2, que dice, pero los judíos, apiceo, desobedientes, incitaron a los gentiles y envenenaron sus mentes contra los hermanos. Y si lo ponemos a manera de un mapa mental, es que los judíos desobedientes o rebeldes incitaron, aquí me salté dos. Los judíos desobedientes incitaron a los gentiles, que eran no creyentes también, en contra de los hermanos. Aquí en este pasaje, la palabra preservada usa la palabra desobediente. L- La Reina Valera usa los judíos que no creían. La Biblia de las Américas, los judíos que no creyeron. La NBI, los judíos incrédulos. La NTV, los judíos que rechazaron a Dios. Así que, como ustedes pueden ver, cada vez que sale desobediente o algo parecido, lo coloqué en un color amarillo, crema. Mientras que cada vez que sale que la palabra es traducida, no creían, sale en color azul. Y solo con echar un vistazo pueden ver que la mayor parte del tiempo se traduce como no ser obediente o desobedecer. Y hay algunas porciones en las cuales se prefiere traducir incredulidad o no creyeron. El siguiente pasaje es Hechos 17:5. Pero los judíos rebeldes reunieron a algunos hombres de la ciudad, perdón, a algunos hombres malvados del mercado, y formando una turba alborotaban la ciudad. Así que es esto. Los judíos desobedientes incitaron agarraron hombres malvados para formar una turba. Ahora, pensemos en las dos preguntas que les había dicho. ¿Quiénes? En este caso, los judíos que no habían creído en Cristo. Pero, ¿desobedientes a qué? ¿Será que en la sinagoga habían judíos que obedecían la ley de Moisés y habían otros que no obedecían la ley de Moisés? Y que en este caso se refiere a los que no obedecían la ley de Moisés. Eh, lo mismo aplicará para el del 14:2, que los judíos desobedientes que incitaron a los gentiles en contra de los hermanos, ¿será que era una facción dentro de la sinagoga de judíos que eran desobedientes a Moisés, a Dios, a sus leyes? Vamos a ver Hechos 19:9. 19:9 dice, pero cuando algunos se volvieron endurecidos y desobedientes, hablando maldades contra el camino, que así se le llamaba a la iglesia en el principio, delante de la multitud, se apartó de ellos. De Pablo se apartó de este grupo de personas que se habían vuelto endurecidos y desobedientes. Entonces, los judíos desobedientes estaban hablando mal acerca de el camino. Hasta ahorita en el libro de Hechos se aplica a judíos que estaban en contra no de la ley de Moisés, obviamente, sino que estaban en contra del evangelio predicado por Pablo, que Jesús es el Mesías y el que cree en él tiene perdón de pecados y la salvación eterna. Ahora vamos a ir a Romanos 2:8. Dice, pero furia e ira a los que por egoísmo ciertamente están desobedeciendo la verdad mientras obedecen a la injusticia. Entonces, este grupo de personas desobedecen la verdad. La verdad, otra vez, la verdad del Evangelio. Romanos 10, 9, 10 y 11
aquí, que son estos siguientes tres versículos, el contexto grande es que Pablo, después de dar el Evangelio y de aclarar que es por fe, sin obras, tanto para judíos como para gentiles, después dice, bueno, pero ¿por qué los judíos no, ellos, todos ellos como nación, creyeron en el Mesías? Entonces, Pablo aquí toca ese tema y es un tema que tiene que ver con salvación, no con obediencia a la ley, no con una vida de obediencia. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Aquí, por ejemplo, las cinco versiones estamos puestos de acuerdo que se debe de traducir desobediente, ¿verdad? Y es la misma palabra que sale en Juan 3:36. Dios extendió sus manos todo el tiempo a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 11:30, porque así como también ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, ustedes les está hablando a los gentiles, a nosotros, desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos son el pueblo de Israel. Así también, ahora el 31, estos, es decir, el pueblo de Israel, ahora, hoy, en el momento de la escritura de la carta, han sido desobedientes para que a través de la misericordia mostrada a ustedes, los gentiles, a ellos, los judíos, también se les muestre misericordia. ¿De qué está hablando todo este asunto? Dios mostró misericordia a los judíos. Los amó por gracia, no por obras, por gracia. Los escogió como su pueblo. Les dio la ley. Creó de la nada, creó una nación. La puso en un territorio geográfico en particular para que fuera luz a las naciones, pero ellos cayeron en desobediencia. Pero mientras que los judíos comenzaron a andar en el camino de Dios, los gentiles fueron desobedientes, porque desde, desde Noé hubo desobediencia tal que Dios tuvo que bajar, ver la situación y confundir las lenguas y separó al grupo de la humanidad en varias naciones etnolingüísticas, cada grupo con su propia lengua. Las separó y se dispersaron por todo el mundo. Y después escogió a Abraham, un gentil idólatra, y como Abraham tuvo fe a lo que Dios le estaba diciendo, esa fe le fue contada por justicia. Y eso ocurrió antes que Abraham se circuncidara. Y le dijo, o sea que de ahí partimos la justificación por la fe, por medio de la fe para los gentiles. Y entonces Dios comenzó a tener misericordia para con su pueblo, mientras que los gentiles eran desobedientes. Y los judíos le decían a los gentiles incircuncisos, ¿verdad? Ok. Ahora, pero viene, viene el pueblo judío y rechaza a Dios. Y Dios los manda al exilio en Babilonia, regresan con los persas, se establecen, llega el Mesías, lo rechazan, el Mesías, Jesús, llora viendo a Jerusalén porque va a ser destruida como castigo, porque no conociste el tiempo de tu visitación, y muere crucificado en el año 30, resucita, se le presenta a sus discípulos, les encarga la gran comisión, y durante 40 años Dios es todavía paciente con el pueblo.
de Israel, y estoy hablando de un pueblo etnolingüístico con su cultura, su- sus características culturales, con su idioma. Ellos tienen un idioma propio, un legado cultural, una historia común. Entonces, eh, pero como al final no terminan los dirigentes ni el grueso del pueblo en recibir a Jesús como su Mesías, entonces cae sobre ellos eh, Roma, destruye el templo, como está escrito en el capítulo 9, está profetizado en las 70 semanas de Daniel. eh, eh, el templo es destruido, ¿sí? Y desde entonces hay un tiempo en el cual los judíos, eh, en su gran mayoría, son desobedientes a la fe de Jesús como el Mesías, pero los gentiles, tal vez no en su mayoría, pero una enorme parte de los gentiles, vienen y confían en Cristo y son hechos parte de la iglesia y del pueblo de Dios. Entonces, ahorita misericordia está mostrando, perdón, Dios está mostrando misericordia a los gentiles por el endurecimiento parcial, temporal de los judíos. Ahora bien, leamos poco a poco el asunto. Dice Romanos 11:28. Por una parte, con respecto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Por otra parte, con respecto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, con el pueblo judío, Pablo está describiendo una relación eh, dulce y amarga al mismo tiempo. Dulce porque son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob, las 10 tribus, Moisés, Josué, David, todos los salmos, Salomón, los proverbios, eh, los profetas que nos enseñan acerca de Dios, o sea, son amados por causa de los padres. Pero con respecto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes en el sentido que Pablo era perseguido por sus colegas judíos porque al darle Evangelio había gentiles que recibían a Jesús como su Salvador. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó al pueblo judío, ustedes son mi pueblo personal en este mundo, eh, y si Dios le dio el don de ser su pueblo, eso es irrevocable, irrevocable. O sea, no hay forma que Israel deje de ser el pueblo de Dios. Israel etnolingüísticamente será el pueblo de Dios todavía hoy en día, sí, pero está endurecido. ¿Por qué decimos sí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y este versículo se refiere al pueblo judío etnolingüísticamente, que es el contraste que está haciendo Pablo entre el pueblo judío etnolingüístico que no ha confiado en Cristo versus los que sí han confiado en Cristo, como Pablo, que están siendo perseguidos por sus hermanos judíos, y versus los gentiles que han confiado en Cristo. Versículo 30, porque así como también ustedes, les está hablando a los gentiles, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos, así también estos ahora, los judíos, han sido desobedientes, para que a través de la misericordia mostrada a ustedes, los gentiles, a ellos también se les muestre misericordia.
porque Dios encerró a todos en desobediencia, tanto judíos como gentiles, para poder mostrar misericordia a todos. Dios muestra misericordia a judíos desobedientes y a gentiles desobedientes. Dios muestra misericordia a a los dos bandos. ¿Sí? Dios es bueno. En el sentido que si este judío desobediente cree en Cristo, recibe la misericordia de Dios. Y si este gentil desobediente cree en Cristo, recibe la misericordia de Dios. Y versículos un poco más atrás dice, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren este misterio para que no sean presuntuosos. Dos puntos. Que a Israel, y aquí Israel está hablando de ese pueblo etnolingüístico, le ha acontecido endurecimiento en parte, para que el número completo de los gentiles, ustedes y yo somos gentiles, haya entrado. ¿Hasta qué? Este hasta qué es sumamente importante, porque significa que el endurecimiento a través del tiempo tiene un punto final. Va a llegar un momento en el cual el pueblo judío ya no va a estar endurecido, ¿sí? Y entonces, este entonces significa en el momento del hasta qué. Hasta que el número completo de los gentiles haya entrado. O sea que va a llegar un momento, ese momento pivotal en la historia, cuando los gentiles, a partir de ese momento, como grupo, van a rechazar a Jesús total y completamente. Cuando eso ocurra, en ese momento Dios deja de tener misericordia para los gentiles, voltea y mira que los judíos están siendo, se están humillando delante de él y tiene gracia y misericordia para con los judíos otra vez. Es decir, no hay duda que este hasta que es un punto pivotal en la historia, cuando Dios, después de enfocarse en los gentiles, ahora se va a enfocar en los judíos. Hoy en día, los gentiles llevamos la delantera con respecto a hablar acerca de Jesús, del Mesías y del Evangelio. Y sí, hay judíos que han confiado en Cristo y es una belleza escucharlos hablar y el entendimiento de la palabra, ese tipo de cosas. Pero el 90% de los judíos no son creyentes. Pero va a llegar un momento cuando los judíos, como nación etnolingüística, van a, van a tornarse hacia Jesús. Y en ese momento ellos van a llevar la delantera. Y sí, Dios va a tener misericordia con los gentiles que confíen a través del grupo de judíos que van a estar liderando toda la situación. ¿Sí? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Dios eh, rompa, rompa a los gentiles del árbol de am, olivo, rompa a los gentiles y vuelva a colocar las ramas naturales. Es decir, está el olivo con las ramas naturales y están los gentiles, un olivo silvestre del campo. Pero este olivo que es Israel fue sembrado por Dios, cría abonado por Dios, regado por él y ha crecido como un olivo muy particular. Pero como fue incrédulo, de Dios desgajó las ramas incrédulas, tomó la rama del olivo silvestre y lo injertó. Y ese olivo está dando fruto. Pero va a llegar un momento cuando ese olivo silvestre deje de dar fruto y ya los gentiles no les interese nada acerca del cristianismo y parecería que estamos bien cerca de ese punto. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a quitar la rama, sí,
silvestre y va a volver a injertar la rama natural. Y la rama natural se va a injertar mucho más rápido y con mucha más fuerza. Y va a dar mucho más fruto que la silvestre. Entonces dice el 26, y entonces todo Israel será salvo. Esa es una promesa. Y ocurre cuando en el momento pivotal que les estoy hablando. Y bueno, me estoy metiendo a cosas que tal vez no son parte de Juan 3:36, pero es importante que vayamos aclarando estos términos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará, este ya no está, y apartará la impiedad de Jacob. El apartará la impiedad de Jacob, eso es lo que hace que todo Israel sea salvo. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, vienen los judíos, confían en Jesús como el Cristo, y Dios les limpia sus pecados y manda al Espíritu Santo para que moren ellos. Y este es el nuevo pacto del cual nosotros los gentiles nos beneficiamos, pero aplicado propiamente al pueblo judío. Y eso va a ocurrir. Entonces, am, Dios muestra misericordia hoy en día para con los gentiles por el endurecimiento en parte de los judíos hasta completar el número. Y entonces Dios va a tener misericordia de los judíos, todo Israel va a ser salvo, ¿verdad? Y así, de esa forma, Dios muestra misericordia para con judíos y para con gentiles, para que ninguno de los dos pueblos se quede sin, sin el amor de Dios. Ahora, creo que vamos a seguir, sí. Entonces, estamos en Romanos 10:30, 10:31. Ahora vamos a seguir avanzando en el 15:31. Dice Pablo, para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, para que mi servicio a Jerusalén sea bien recibido por todos los santos. Yo traduje incrédulos al igual que la NBI, pero eh, la Reina Valera puso rebeldes, la Biblia de las Américas, para que sea librado de todos los que son desobedientes, y la NTV, los que se niegan a obedecer, para que vean cómo esta palabra tiene connotaciones de no creer y tiene connotaciones de no obedecer. Entonces, dice, para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, de los incrédulos que están en Judea, y que Pablo pueda ministrar a los santos que están en Jerusalén, sin problema. Ahora vamos a Hebreos, Hebreos 3:18. O a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Por un lado estaban los que desobedecieron y regresaron y fueron castigados 40 años en el desierto, dando vueltas hasta que toda esa generación mayores de 20 años fallecieron, y después sus hijos sí entraron en el reposo, que es la tierra prometida. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la prostituta, habiendo recibido a los espías en paz, no pereció junto con los desobedientes. Entonces, aquí se aplica no a judíos, sino a gentiles que fueron desobedientes a la revelación de Dios, de que Dios había escogido un pueblo y que iba a entrar a la tierra de Canaán. Ellos, los gentiles, decidieron cerrar su corazón y hacerles lucha, excepto Rahab. Rahab los apoyó y Rahab no pereció. Ahora vamos a Primera de Pedro. Aquí sale en 5 ocasiones. Así que esta es la recompensa para ustedes que creen, pero para los desobedientes, la piedra que los constructores rechazaron es justo la que vino a ser la piedra angular. Para los desobedientes. Y en el contexto un poco más amplio, 1 Pedro 2:6 dice,
Es por eso que la escritura contiene, he aquí coloco en Sión una piedra angular, escogida, valiosa, y el que deposite su confianza en él nunca jamás será avergonzado. Es decir, el que cree en él tiene vida eterna. 7. Así que esta recompensa, la salvación por fe, es para ustedes que creen, pero para los desobedientes, como ven, para los incrédulos que al mismo tiempo son desobedientes, la piedra que los constructores rechazaron es justo la que vino a ser la piedra angular. También una piedra de tropiezo y roca de ofensa. Siendo desobedientes a la palabra, es decir, a la palabra de salvación, que Jesús es el Mesías, Jesús es la roca, ellos tropiezan. Siendo desobedientes, ellos tropiezan, para lo cual también fueron designados. Es decir, si alguien es desobediente, Dios lo designa para que tropiece. Si alguien, si una persona en ese momento no cree en Jesús para salvación, en ese momento está siendo designado por Dios para ser, eh, para tropezar. El que no cree, tropieza. Y al final de su vida, si al final no cree en Jesús, no tiene vida eterna y pues es terrible porque dice que la roca que venía a ser una roca valiosa, escogida, de vida, viene a ser una roca que cae sobre la persona y la destruye. Ahora, entonces, ah, este es en Pedro 2:7. En Pedro 2:8 dice también una piedra de tropiezo, roca de ofenda, o siendo desobedientes. Entonces, veamos aquí que en estos dos pasajes que están cerca, uno después del otro, sí, acá en el segundo, que es 1 Pedro 2:8, se traduce como desobediencia en todas las versiones. Ahora, en 1 Pedro 2:7 se traduce como desobediencia en la palabra preservada y esa palabra se traduce como incredulidad en la Reina Valera el 60. Sin embargo, esto que está en amarillo más oscuro significa que aquí el texto griego en el cual se basa estas tres versiones modernas no tiene esta palabra. De aquí el texto griego del texto crítico Nestle Aland, Sociedad Bíblicas Unidas, tiene la palabra no creer propiamente. O sea que hay una palabra que es no creer y hay otra palabra que es no creer, pleca, no obedecer, que es la esta G544. De aquí hay una variante textual. Entonces, los desobedientes tropiezan. Los que creen tienen vida eterna. Y el 2.6 dice, es por eso que la escritura contiene, he aquí coloco en Sión una piedra angular, escogida, valiosa, y el que deposite su confianza en él nunca jamás será avergonzado. ¿Sí? Y más adelante dice que para los desobedientes esta es una piedra de tropiezo y roca de ofensa. Entonces, para los que creen es una piedra angular, escogida, valiosa, y para los desobedientes es una piedra angular, pero es de tropiezo y de ofensa. Se tropiezan en la piedra y caen y perecen. Primera de Pedro 3:1 dice, de la misma manera esposas estén sujetas a sus propios esposos para que si algunos son desobedientes a la palabra, aquí la palabra y en el pasaje anterior que dice desobediente a la palabra, es desobediente a la palabra del Evangelio. Para si algunos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por medio de la conducta de sus esposas, lo cual es una gran cosa. Las esposas tienen influencia sobre sus esposos,
no creyentes. Entonces, por un lado están los esposos desobedientes y por otro lado están las esposas creyentes. Y en Pedro 3:20 dice que antes habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras el arca estaba siendo preparada, en la cual pocas, a saber, 8 almas fueron preservadas por medio del agua. Entonces, vamos a leer acá, dice, y ay, disculpen si nos estamos agarrando cada pasaje, pero para ver el área semántica, eh, es necesario ver también el contexto de qué es lo que está hablando. Primera Pedro 3:18, porque Cristo también padeció por los pecados, de una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, habiendo sido muerto sin duda en carne, pero habiendo sido vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en el espíritu, también fue y predicó a quienes, a los espíritus en prisión que antes habían sido desobedientes. ¿Cuáles espíritus en prisión que antes habían sido desobedientes? Aquí lo aclara Pedro. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Ah, mientras el arca estaba siendo preparada, en la cual pocas, a saber, 8 almas, fueron preservadas por medio del agua. Entonces, el agua para estos espíritus, ¿sí? Para estas personas que no creyeron en la palabra de Noé, que fue un pregonero de justicia, ellos no creyeron, no entraron al arca y las aguas vinieron sobre ellos y perecieron. Mientras que Noé sí entró al arca, creyó, fue obediente, entró al arca y 8 almas fueron preservadas por medio del agua. Y entonces aquí está hablando por un lado de los que los desobedientes perecieron y Noé y su familia se salvaron, que es parecido a los desobedientes que no creyeron y no entraron a la tierra prometida, y es parecido a Rahab, que el resto de los gentiles fueron desobedientes, pero Rahab fue obediente y tuvo fe en el Dios de Israel. Ahora, para aclarar un poco más, aquí dice, el antitipo de eso, el antitipo, la palabra no dice el tipo de eso, dice el antitipo y lo pueden buscar en griego. De eso ahora nos salva también a nosotros. El antitipo del agua nos salva también a nosotros. 2 puntos. Un bautismo, no la remoción de la suciedad física, más bien una petición a Dios que parte de una buena conciencia. Entonces, este bautismo no se trata del bautismo de agua, ni bañarse con agua y jabón. No se trata de eso. Dice, el antitipo de eso ahora nos salva también a nosotros. 2 puntos. Un bautismo por medio de la resurrección de Jesucristo, el cual, habiendo ido al cielo, está a la derecha de Dios, habiendo sido sujetos a él ángeles y autoridades y poderes. Este bautismo es el bautismo por medio de la resurrección de Jesucristo, que es un bautismo que no es por agua y es lo siguiente. El tipo es que Noé y su familia no fueron sumergidos en agua, no fueron sumergidos en agua. El antitipo es que nosotros sí somos sumergidos, pero somos bautizados por la resurrección de Jesucristo para salvación. Ahora bien, el último pasaje es 1 Pedro 4:17, porque ha llegado el tiempo para que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, nosotros somos la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que siguen desobedeciendo? Y aquí aclara el qué. Los que siguen desobedeciendo el Evangelio de Dios. Y aquí todas las versiones lo traducen, no lo traducen
¿Cuál será el fin de los que siguen siendo incrédulos al Evangelio de Dios? No, obediencia. Los que siguen desobedeciendo, los que no obedecen, los que se rebelan, los que nunca obedecieron el Evangelio de Dios. Entonces están los que siguen desobedeciendo versus la casa de Dios, nosotros. Entonces, apiceo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quiénes son los desobedientes? ¿Desobedientes a qué? A la ley o al Evangelio. Entonces, para tratar de trazar el área semántica del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, podemos ver algunas cosas. Los desobedientes casi siempre habla acerca de los judíos incrédulos, pero también de los gentiles. Y siempre habla acerca de salvación. Salvación con respecto a salvación eterna, con respecto al diluvio, con respecto a la conquista de Canaán, pero no se refiere a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, aquí, esta palabra obedecer, desobedecer, rechazar a Dios, no creer, ser incrédulo, esta palabra implica eh, salvación, pero no se refiere a obedecer los mandamientos de Dios. Es un rechazo obstinado a la voluntad de Dios, la cual es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creamos. Creer para salvarse. Entonces, apiceo tiene el área semántica de no creer, el área semántica de desobedecer, pero realmente lo que significa es una combinación de las dos. Es desobedecer, creer. Y aquí hay dos infinitivos y sí es válido en español poner dos infinitivos. Estoy desobedeciendo el creer lo que Dios me está diciendo. Eso le ocurrió a los antediluvianos y Noé creyó y obedeció. Esto ocurrió a los israelitas que anduvieron 40 años en el desierto como castigo. Esto le ocurrió a los gentiles en Jericó, pero Raab creyó y fue obediente. Y entonces eh, implica creer, perdón, desobedecer, creer. Dios me da el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Cree. Ese es el mandamiento. Y el ser humano se niega de una forma voluntaria y perniciosa y perversa, se niega a creerlo. Eso es ser desobediente. Judíos o gentiles y desobedecer creer para salvación. Entonces, de lo que está hablando aquí es el que cree en el Hijo tiene vida eterna, que es Juan 3:36. Pero el que desobedece la orden que el Hijo le está dando, cree en mí. Esa es la orden que el Hijo le está dando. Cree y serás salvo. Cree y tendrá vida eterna. Esa persona está desobedeciendo de una forma contumaz, de una forma rebelde, está rechazando la gracia de Dios, está rechazando la salvación a través del único medio que es Jesucristo. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Y investigando esto, me encontré un pasaje bien interesante eh, que nos aclara este concepto de ser obediente al Evangelio. Dice Pablo en Romanos 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, el cual vino a ser descendiente físico de David
y fue declarado el poderoso Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dos puntos. Jesucristo, nuestro Señor, por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover obediencia de fe a su nombre en todas las naciones, entre las cuales también ustedes son llamados por Jesucristo. A todos los llamados a ser santos que están en Roma, amados de Dios, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el apostolado de Pablo era para promover obediencia de fe a su nombre. Y en eso consiste, de eso se trata la obediencia de esta palabra, apitheo, obediencia de fe para salvación. Y es una salvación que está disponible para todos nosotros. Solo hay que creer. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito del Padre. Jesús repite esto tantas veces y tantas veces. Y esto sale en el Evangelio de Juan. La palabra creer aparece unas 89 o 90 veces en el Evangelio de Juan. Y es Jesús diciendo, el que cree, de cierto les digo, dice Jesús en Juan 6:47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es contundente. Ahí no le está añadiendo obediencia a todos sus principios, no le está añadiendo que hay que dejar de hacer algún tipo de conducta, que para ser salvo, que hay que eh, 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 comprometerse con Dios en hacer tal y tal y tal cosa. No, creer. El que cree tiene vida eterna. La salvación es por gracia. Es un don inmerecido, nadie se lo merece. El que se lo llegue a merecer deja de ser un don, viene a ser un salario. Y la salvación es por gracia, no es por trabajo, no es comida a cambio de trabajo, no es salario a cambio de trabajo, no es yo trabajé y me merezco que me den la salvación, no es eso. La salvación es concedida gratuitamente a la persona que se humilla delante de Dios y reconoce que es pecador y que necesita el perdón de todos sus pecados. Y se humilla delante de Dios y le dice, Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonar todos mis pecados. Y eso es ser obediente a la fe. Eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.